Hola queridos amigos, soy el doctor Maximiliano que hoy día les va a contar acerca de médicos, pacientes y personas del Ecuador. Hablaremos acerca del médico al que le dio malaria. En el año 2012, NN era un médico del Seguro Social Campesino en las comunidades al sur de la provincia de Esmeraldas. Para estar cerca de su sitio de trabajo, aquel médico contrató o arrendó una habitación en la vieja casa que era la sede de los promotores de salud de un pequeño poblado llamado Puerto Nuevo. Y en este pequeño poblado de numerosas casitas tenían el problema de que no había agua potable. Entonces el agua se recogía en tanques. Durante el invierno el agua provenía fundamentalmente de las canaletas hechas por lo generalmente de caña guadúa hasta algún tanque de plástico. En el verano había la posibilidad de tomar agua de pozos o contratar o comprar alguna agua de algún tanquero que recorría el lugar. En la casa que vivía en el pueblo era una casa que tenía una parte con techo de zinc, otra parte con techo de paja, y en los servicios higiénicos era muy necesaria el agua, pues si no había, estos comenzaban a apestar. El médico dormía en una pequeña habitación cubierto por un toldo y visitado todas las noches y todos los días también por murciélagos. Estos murciélagos, que se veían muy cariñosos, no se veían agresivos, tenían el problema de que se orinaban encima del toldo. Y ahí estaba la gran dificultad. Los tanques donde se reunía el agua en todo el pueblo se convertían en criaderos de larvas de mosquito. Y en especial, cuando llegaba el invierno, todo el pueblo en general se convertía en un criadero de mosquitos, no solamente dentro de las casas, sino en las charcas que se formaban. En la habitación, él se sentía a salvo de los mosquitos desde las 6 de la tarde hasta, hasta el amanecer siguiente, pero cuando le tocaba cocinar o llegar un poco más tarde, aquellos mosquitos eran una nube que de inmediato se prendían de su brazo. Finalmente, un día que vino de visita a Quito, donde él nació y donde vivía su familia, le dio un episodio de fiebre y la seriedad de la enfermedad obligó a la familia a trasladarlo al hospital Eugenio Espejo. Cuando ingresó tenía una anemia severa, parecía que estaba a punto de darle un shock hipovolémico. Se hicieron los exámenes correspondientes y se descubrió que el hematocrito era la cuarta parte de lo normal. Ante esta situación, aquel médico fue internado en el hospital. Todos los días venían estas fiebres precedidas de un escalofrío que sacudía la cama y luego una sudoración que mojaba toda la ropa, las sábanas, los colchones. Los efectos eran desastrosos. Se sentía morir cada día. Los episodios, más de 4 al día, lo tenían devastado. Frente a él, una noche, uno de los vecinos se levantó
Iba camino al baño, tropezó, se golpeó la cabeza y ante el asombro de sus ojos, aquel paciente que estaba al frente murió. A pesar de que vinieron los médicos, trataron de resucitarlos, hicieron todas las cosas posibles, el individuo estaba tan sumamente débil y aquel golpe fue tan certero que lo mató. A la mañana siguiente, cuando pasaban ronda los médicos y los estudiantes, le dijo a aquella doctora que había estudiado epidemiología en una universidad de Inglaterra, que si no le daban una medicación contra malaria, porque lo que él sabía y conocía es que esto era malaria, él se escaparía. Los médicos adujeron que habían hecho todas las pruebas correspondientes a malaria, inclusive habían recogido muestras de sangre cuando se encontraba en el pico febril, en el momento más arduo, cuando la fiebre lo devastaba. Sin embargo, a las 7 de la mañana, aquel médico se levantó y vistiendo aquella camisón sin ropa interior, con unas sandalias para caminar dentro de casa, unas pantuflas, logró cruzar la puerta del hospital y encaminarse primero por la avenida Colombia, luego por la avenida 12 de octubre y llegar hasta su casa que estaba a unas 15 cuadras. En el hospital, su mujer, que había ido de visita, preguntó por su marido, y eso fue una voz de alarma. Inmediatamente sonaron los altavoces, lo llamaban a aquel paciente. Se llamó a los guardias para impedir su escape, pero ya era tarde. El médico había llegado a su casa, había llamado a la farmacia, había comprado los medicamentos, los había tomado, y como él lo había dicho, a las 48 horas desaparecieron los síntomas de fiebre, escalofrío y sudoración. Al día siguiente, fue nuevamente al hospital, a la sala donde estuvo interno. Junto a la sala estaba la sala de reuniones de los médicos. Allí encontró a la doctora y a los otros colaboradores y les dijo, aquí estoy. Gracias a que me escapé, estoy vivo. Les había dicho que el falciparum, el parásito de la malaria, tenía la capacidad de esconderse en el hígado y que era muy difícil encontrarlo cuando se toman medicinas que no son de la malaria, pero más que nada cuando el paciente viene de la costa a la sierra. En la sierra, este parásito tiene una extraordinaria capacidad para esconderse en el hígado. Muchas gracias por haber tratado de salvarme, pero les recomiendo que no esperen los resultados del laboratorio siempre para tomar una medida. Lo que yo hice es tomar la medicación, es decir, hacer un diagnóstico a partir de la misma medicación. Si la medicación era un éxito, esto significaba que era malaria. Muchas gracias.